Bien, buenos días. Estuvimos viendo en el último encuentro un paso dentro de la clase de metafísica, un paso del ente, el ser visto como ente, al ser visto como esencia. Y veíamos el ser primero visto como ente de frente a la filosofía, el individuo, cada realidad de este mundo, que era no se podía atrapar en una fórmula, en una definición, en el lenguaje. El lenguaje no, a lo más sirve para acercarlo, pero no para atraparlo. El lenguaje a nivel de definición lo nombra, pero no lo conceptualiza. Decíamos que está en el nivel de ese primer ser está a nivel de de la nominalidad del nombre, pero no al nivel de la noción, de la explicación. Y decíamos que el otro ser como esencia, es primero dentro de los otros seres del decir. Entonces, allí hablábamos de que el ser como esencia es el ser que nos especifica, el ser que nos, sí, ya ese ser nos define, ese ser nos identifica. Pero cuando atrapamos a la esencia del ente, que es la determinación del ente, por eso Aristóteles le llama sujeto determinado. El sujeto es el ente y la determinación es la esencia. Si decimos de Sócrates que es hombre, la esencia, y no decimos que Sócrates es Sócrates, pasamos del ente que es indefinible, Sócrates como Sócrates, al ente que es definible, Sócrates como hombre. Al hombre yo lo puedo definir, a Sócrates no lo puedo definir. Al ente, a la socrateidad, la martinidad de Martín, si tú le pones nombre propio a cada objeto de este mundo, como realidad única, distinta e irrepetible, se nos escapa de la definición y de, una, eh, eh, de un atraparlo en el lenguaje. Pero lo podemos definir desde su ser primero en ese ser primero. ¿Cuál es ese ser primero por el cual se puede definir? La esencia. Entonces pasamos el ser como ente, el indefinible, por multitud de esencias, segunda y primera, al ser como esencia, el definible, el hombre, Sócrates como hombre. Y de ahí pasamos entonces al ser como sustancia. ¿eh? Es como tres pasos, ¿no? Del ente a la esencia, de la esencia a la sustancia, porque el concepto de esencia privilegia la forma, el que es, privilegia la determinación de un ente. Es como nos dijo Aristóteles, lo determinado del sujeto. Sujeto aquí sería la sustancia y lo determinado sería la esencia, la forma sustancializada, claro, existiendo. Recuerden que la diferencia entre el ser primero y el ser segundo, a nivel de esencia, accidentes y forma primera, es que la esencia para Aristóteles contiene la existencia, mientras que los seres segundos no tienen ser, sino que son determinantes de del ser existente de otro ser. En otras palabras, si predicamos filósofo de Sócrates, el ser filósofo no tiene su esencia de que tráeme lo que Sócrates tiene de filósofo, sino que pertenece al hombre que hay en Sócrates. En otras palabras, es un ser segundo. ¿Por qué? Porque está modificando, es una modificación, nos dice Aristóteles, está modificando al ser primero, que es el hombre,
que hay en Sócrates. Ahora, el hombre que hay en Sócrates no modifica a nadie, sino que él es la esencia, el sujeto determinado. Entonces, ahora pasamos a la sustancia. Entonces, la sustancia no privilegia la forma, sino que privilegia la existencia. Pero me estoy adelantando, ¿no? Porque Aristóteles nos va llevando, aunque él nos dice que su método es ir de lo simple a lo complejo, nos va llevando de esta complejidad a una profundidad en la cual nuestra mente se va de alguna forma esclareciendo, no desde conceptos, desde conceptualizaciones primeras, sino desde la plataforma de la discusión. Buscar en la discusión la respuesta a las preguntas que nos vamos haciendo es ir entrando en la profundidad, y cuando en medio de la discusión vamos encontrando la respuesta, es lo que se llama la dialéctica, que es el método de Sócrates, que se ponía a discutir y a hacer preguntas. Y después Platón comenzaba, todos los diálogos de Platón son preguntas, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Este es el método de Aristóteles, que después se va a convertir en la Edad Media en el método escolástico. Es el método de la confrontación. Se llama en la antigüedad la dialéctica. El método de la discusión, no la dialéctica de hoy, de tesis, antítesis, síntesis de Hegel y de Marx. Estamos hablando de la dialéctica platónica, socrática, aristotélica, que es la discusión con los filósofos para afinar las ideas. La dialéctica que busca, como diría Platón, salir de la oscuridad a la luz, ir de las ideas que están en el mundo de la confusión, de la opinión, de la doxa para Platón, al mundo de las ideas, a la claridad del pensamiento, a ver las ideas de una forma, como diría Descartes, claras y distintas, ¿no? Claras y distintas. Bien, entonces entramos al mundo de la sustancia. Estoy en la página 180, en la capítulo 3 del folleto, y nos dice, perteneciente al libro 7 de Aristóteles, sustancia, según las distintas inteligencias que se le da, tiene, si no muchos, por lo menos 4 sentidos principales. La sustancia de un ser es, al parecer, o la esencia, que es el paso que hemos dado de la esencia a la sustancia, o lo universal, la idea de Platón, de que a partir de uno viene el mundo, a partir de la idea de perro vienen todos los perros, de ahí viene la palabra uno y diverso, universal, verso es diverso y uno la idea. Entonces para Platón todos los perros no son más que la proyección de la única idea que hay en nuestra mente, y nuestra mente tiene la única idea que hay en el mundo de las ideas. En ese sentido, para muchos, la sustancia, para Platón, la idea es sustancia. Recuerden que para Platón también es sustancia. Es aquello con lo que Demiurgo se encuentra. El Demiurgo, antes de crear el mundo, se encuentra con las ideas y se encuentra con la materia desordenada. La materia desordenada y caótica para Platón es sustancia, y la idea es también sustancia. Aristóteles no entiende esto como sustancia, sino como potencia. Son previos al mundo de los compuestos, al mundo de los seres que estamos mirando en este mundo. Entonces, por un lado, se entiende como la esencia, por otro lado, como lo universal, por otro lado, se entiende como el género, y por último, se entiende como el sujeto. Tal vez entiendo que Aristóteles, en Aristóteles se privilegian los dos últimos. Se privilegia tanto el género como el concepto, aunque él nos va a confrontar. Pero partamos con esa idea de que queremos entender la sustancia en Aristóteles y que va a descartarnos como sustancia el concepto de universal, y nos va a, digamos, se va a distanciar como sustancia del concepto de esencia.
siendo la esencia la misma sustancia, pero visto desde otro enfoque, desde la forma, mientras que la sustancia se mira desde la existencia. Y darnos cuenta que Aristóteles va a privilegiar en el concepto de sustancia tanto el género, que sería lo que está en nuestra mente, pero en tanto que existe en este mundo. Entonces estamos hablando de una mente noxiológica, ese punto difícil de ver en Aristóteles, ¿no? Porque unas son las cosas que están en nuestra cabeza, en nuestras ideas. Otras son las cosas que están en la realidad y que yo soy capaz de hablar no de lo que está en mi cabeza, sino de lo que está en la realidad. Cuando yo digo, por ejemplo, que el COVID está afectando a la humanidad, esa humanidad no está en mi conciencia sensitiva, de que, ay, sí, yo le estoy viendo, mírala ahí. Está en mi conciencia intelectiva, pero no está en mi conciencia intelectiva como una idea que vino de otro mundo o una fascinación, una fantasía que yo tengo. No, no. Está en mi cabeza como una referencia que termina en el plano del conocimiento, de tal manera que yo no estoy mirando a Batman, a Superman, al mundo ¿cómo se dice? De la ficción, que yo entiendo que no sale de mi cabeza, que no entra en el plano de la realidad, sino que yo te estoy signando, señalando, indicando el mundo de los seres existentes. En ese sentido, el género aristotélico, cuando lo veamos, estará redescubriendo la realidad que nuestra mente llega en el tercer plano, no en el plano de las mediaciones, que son las ideas, sino en el plano de los objetos conocidos, que son las cosas. Aunque sea de forma indeterminada, la humanidad está afectada por el COVID, pero la humanidad son la gente a la cual yo me refiero, aunque en el lenguaje esté de forma indeterminada, son la gente de este mundo. Y por último, el sujeto. Bien, entonces, del único que no hemos hablado es ahora en el que vamos a centrar nuestra atención. El sujeto. Dice, entonces Aristóteles, una vez que nos dijo esos cuatro, que la sustancia de un ser es al parecer o la esencia, 1, o lo universal, 2, o el género, 3, o el sujeto, 4, nos olvidamos de los tres primeros y vamos a concentrar nuestra atención en el último, el sujeto. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El sujeto es aquel del que todos los demás es atributo, no siendo él atributo de nada. Me gusta esa entrada. Es otra forma de aquello que nos enseña la gramática tradicional. La gramática tradicional, cuando diferencia entre sujeto y predicado, claro, no estamos en metafísica, en gramática, estamos en estudio de la lengua. Pero es interesante porque nos dice, sujeto es, en la gramática tradicional, de quien se habla en la oración. Entonces, podemos salvar esta primera parte. ¿Qué es el sujeto? ¿De quién se habla? O sea, si tú hablas de un quién, lo que tú dices de ese quién, ese quién es el sujeto que está receptor, recibiendo esos decires que tú estás diciendo. Es de quién se habla. ¿De quién tú dices todo eso? De Pedro. Pedro es el sujeto. ¿De quién tú dices todo eso? De Juan. Juan es el sujeto. ¿De quién tú dices todo eso? De la piedra. La piedra es el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es el receptáculo de todo lo que decimos. Es de quien se habla, no en la oración, porque estamos en metafísica. Yo recuerdo los ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, que Sócrates es filósofo, tanto la palabra Sócrates es un atributo nominal a un hombre y la palabra filósofo es un atributo accidental a ese mismo hombre que llamamos Sócrates. Incluso el mismo, el mismo término hombre
es un atributo. O sea, todo lo que yo digo, hay un ser que Aristóteles en la categoría le dice, un ser que no se puede decir, que es el que recibe todos los decires. ¿Por qué no se puede decir? Porque yo no puedo agarrar a Sócrates, meterlo en mi cabeza y sacarlo por mi boca como palabras. Sócrates es la realidad que está fuera de mí. Es el ente primero, indecible, incodificable, inexpresable, pero es el sujeto receptor de todo lo que yo digo cuando hablo de Sócrates. Si desaparece este sujeto, estaremos en ciencia ficción, estaremos en novelas, en cuentos, pero no estaremos ni en conocimiento, ni estaremos en metafísica, ni estaremos en sustancia. El conocimiento siempre supone la sustancia. Y la sustancia, el sujeto, dice aquí, es aquel del que todos los demás es atributo. Es aquel que recibe todo lo que yo digo. No siendo él atributo de nada. ¿Por qué es el receptor de todo atributo? Porque si yo digo de Sócrates que es filósofo, hijo de partera, griego, etcétera, él es quien recibe todos esos atributos. Ahora, yo no puedo predicar a Sócrates como un atributo de que yo puedo decir Sócrates, pero son nombres, no son nociones. ¿Qué es Sócrates? Yo no puedo predicar nocionalmente ni siquiera lo que es Sócrates, y mucho menos atribuírselo a nadie. Él es, fuera de mí, el receptor de toda atribución. Esto me costó a mí verlo, porque yo estoy mencionando palabras y parecería que yo estoy atribuyendo, pero si alguno logra irse acercando, a mí me costó verlo, reflexionando allá en lo que se llama el ente primero en la categoría de Aristóteles. Si uno termina de alguna forma dedicándose y pensándolo, se va dando cuenta poco a poco de que el ente indefinible que está más allá del decir es el receptáculo último no decible, porque él mismo no se puede expresar ni se puede convertir ni en una idea ni en una voz. Sin embargo, yo no puedo predicar nada de algo que no conozca. Si estoy predicando de Sócrates, que es filósofo, que es hombre, incluso que tiene el nombre de Sócrates, entonces yo conozco a quién le estoy atribuyendo esos decires. Lo conozco, digámoslo así, de forma no determinable, no formulable. Por eso Tomás le llama materia asignada, la materia que se señala y que no se puede contener en el pensamiento como idea, ni en el lenguaje como decir, sino que se está señalando desde nuestro conocimiento receptor, incluso contenedor, porque mi conocimiento contiene a Sócrates como realidad conocida y contiene todo lo que yo conozco, y también de forma desconocida, en tanto que objeto material, en tanto que es más lo que yo desconozco que lo que conozco de esa realidad, que por lo menos en este caso estamos llamándole Sócrates. Bueno, entonces estamos detrás del concepto de sustancia y se nos introdujo el concepto de sujeto. Por lo menos graben en su mente y si cabe en su corazón que la palabra sujeto no es más que la recepción de atributos. Es aquel que cuando tú hablas de sujeto tiene que haber un predicado, tiene que haber un atributo, tiene que haber algo que se está diciendo, y el sujeto es, por lo menos metafísicamente, distanciándonos de la gramática, es aquel que en el mundo de la realidad se convierte en el receptor, en el propietario de esos atributos, de esos decires, de esas incluso realidades accidentales que están en él, que se predican de ese ser primero, que llamamos sujeto. Bien, sujeto, entonces la sustancia es el verdadero sujeto de Aristóteles, y está bien que lo hubiera cogido de primero, porque este es el verdadero sujeto, porque este sujeto no aparece en Platón. La sustancia que busca Aristóteles es la cosa de este mundo. Cuando hablamos, ¿de qué hablamos? De los seres de este mundo, del mundo del cambio.
las plantas, los perros, los animales. Todo este mundo de las cosas que nos rodean son el ser que recibe aquellas cosas que decimos. El sujeto, que son de alguna forma las cosas de este mundo, repito, es aquel del que todos los demás es atributo, no siendo el atributo de nada. En ese todos los demás, como estamos hablando de atributo, aquí atributo no solamente son los accidentes, también atributo es la esencia, son todas las categorías. El sujeto vendría siendo el ente, que ahora mismo se mira como sujeto, porque se mira como el receptor de todo predicado. Lo mirábamos como ente, porque lo mirábamos como el objeto de estudio de la filosofía primera. Y ahora eso era ser primero, ser como ser, ente como ente. Ahora lo estamos viendo como sujeto, que no lo estamos viendo ya como ser primero, sino como el receptor de todo predicado, de toda categoría. Este mundo que vemos del ente indefinido no por la materia prima, sino por la diversidad de esencias, porque hemos dicho que hay dos formas de indeterminación. No lo podemos decir no porque no se pueda decir, sino porque se dice de muchas maneras. Y al tener muchas maneras, no hay una manera del decir. Al decirse de muchas maneras, no hay una manera. Como no hay una manera, no lo podemos decir. Porque por más que lo digamos, siempre nos faltarán formas del decir que no hemos contemplado. Entonces, no lo podemos decir. Lo decimos desde las 10 categorías, pero esas 10 categorías son un universo de decires. Entonces, ese sujeto es el sujeto de todos los decires, no el sujeto de la ausencia de decires, que sería, si no fuéramos el sujeto de la ausencia de decires, no iríamos a la materia prima, ¿cómo se llama? Al ápeiron, al agua de Tales, al aire de Anaxímenes, nos iríamos a los primeros principios, de los cuales dice Aristóteles que eso no es hablar porque no podemos predicar nada, porque ahí no hay ningún receptáculo, porque vive cambiando y no tiene ninguna identidad. Tenemos que hablar del ser en tanto que ser. El ser primero es el que se dice de muchas maneras, es indeterminado no por la ausencia de decires, sino por la diversidad, las sumas de decires no contenibles en un solo decir. Entonces decimos que en ese sentido es indeterminado, ¿no? Indeterminado, el ente en tanto que ente. Y determinado en tanto que tiene esencia primera, una determinación primera. Entonces, volviendo al texto, nos dice, vamos a ver, el sujeto primero es en un sentido la materia. Entonces, examinemos por de pronto el sujeto, porque la sustancia debe ser ante todo el sujeto primero. ¿Qué es el sujeto primero? Ahí entró otra palabrita, ¿no? Sujeto primero. ¿Qué es el sujeto primero? Es en un sentido la materia. Curioso, ¿verdad? Yo le decía, donde no debemos caer, allá fue donde Aristóteles vino y cayó, churumplum. Recuerden que él no había hablado del sujeto determinado anteriormente. Ahora no está hablando del sujeto primero. Fíjense que no estamos hablando entonces del ser primero. Estamos hablando del sujeto primero, que son dos cosas diferentes. El sujeto primero para Aristóteles no es ser. La materia es potencia, es posibilidad. No está en el mundo del ser, está en el mundo de la potencia para Aristóteles. O sea, no, Sócrates no es materia. Ya Sócrates está determinado como hombre, no es materia indeterminada. Ahora bien, si nuestra mente se va a buscar qué es lo que sustancializa a Sócrates, a Pedro, a Juan, una piedra, qué es lo que le da, no esencia, forma. Traten de escucharme, si alguno puede seguirme lo que le voy a explicar, y traten de no salirse de esta idea que le voy a transmitir, lo que puedan, ¿verdad? Porque esto no siempre todo alcanza. Pero bien, la existencia y la esencia tienen dos fuentes diferentes, ¿no? Si tú dices, tú quemas un papel, el papel se vuelve ceniza. ¿De dónde viene
la existencia de la ceniza, de la materia que ya estaba en el papel, que se convirtió ahora en ceniza. ¿Y de dónde viene la identidad de la ceniza? Del fuego que incineró el papel, transformándolo en ceniza. Hay dos fuentes. La causa eficiente es el fuego, que convierte, que trae la ceniza, y la causa material es donde viene la existencia. Recuerden que la existencia está atrapada por la forma. La forma más la materia, esa es la filosofía de Aristóteles, materia y forma, morfismo. Cuando están juntos hay ser. Y cuando tú lo entiendes juntos, hay ser. Esencia y sustancia. Si tú lo entiendes separado, no hay ser. Ya no hay ilemorfismo. Te irá a la filosofía primera, al sujeto primero de la materia. Pero para tú hablar del ser de Aristóteles, tiene que hablar de la conjunción. Y ambas cosas, tanto la materia como la forma, tienen fuentes diferentes. Vienen de mundos diferentes, de ámbitos diferentes. La materia, cuando un pollito crece, lo que tiene de pollito le vino de papá gallo y mamá gallina, pero lo que tiene de carne, de hueso, de materia, si se muere, eso no le vino eso no le vino de la vida, eso le vino de lo que comió, de lo que bebió, de lo que respiró, de lo que transpiró. Digo comió, bebió, respiró y transpiró porque ahí están el agua, el fuego, el aire y la tierra. Comió tierra, bebió agua, respiró aire, transpiró sol. Visto desde esta filosofía. El pollito fue recibiendo alimentos y esos alimentos se fueron transformando en esa forma. Y esa forma, ¿de dónde le vino? No le vino de la materia. La materia no da la forma, la recibe. Pongamos otro ejemplo. Si un albañil coge una madera y la convierte en mesa, ¿de dónde viene la existencia de la mesa? De la madera. ¿De dónde viene la forma mesa que tiene la mesa? De la mesa que hay en la mente del albañil. ¿Me siguieron? Por eso dice Aristóteles, la esencia viene de la esencia, el hombre viene del hombre, la casa viene de la casa, la mesa viene de la mesa, la silla viene de la silla. Pero la existencia viene de la materia. La existencia, la sustancia, una silla que no sea de madera no existe. ¿Quién le da la existencia? La madera. Una silla que no sea de hierro no existe. ¿Quién le da la existencia? El hierro. Una silla que no sea de bronce no existe. ¿Quién le da la existencia? El bronce. En otras palabras, la forma sin la materia no es ser, es potencia. Si la forma entra en la materia, deja de ser solo forma para Aristóteles para convertirse en esencia. Y si la materia deja de ser pura materia para entrar en la forma, deja de ser para Aristóteles pura potencia para convertirse en sustancia. Entonces, van viendo ya, lo que hay de sustancia es la materia, gracias a la forma. Y lo que hay de esencia es la forma, gracias a la materia. Una forma sin materia no es esencia. Con materia no es forma, es esencia. Y una materia sin forma no es sustancia. Gracias a la forma es sustancia. Si logran verlo. ¿Cómo es? ¿Puedes repetir eso último, por favor? Como la conclusión. Bien, vamos a estar volviendo a entrar sobre ello, ¿verdad? Pero la forma y la materia, que son las dos palabritas de Aristóteles. La forma se convierte en esencia. La materia se convierte en sustancia. La forma más simple, porque se nos va a complicar más el lenguaje, pero la forma, cuando la forma se convierte en esencia, cuando tiene materia, deja de ser forma para convertirse en esencia. Gracias a la materia, la forma se convierte en esencia. Ahora bien, la materia pasa lo mismo. Cambia de materia
a sustancia. La materia es la que trae la existencia. Por eso Tomás ya no va a hablar de materia, sino de existencia. Entonces, la materia se convierte, pasa de ser materia a ser sustancia cuando tiene una forma. ¿Por qué? Porque la materia sola no existe. Sola es una consideración potencial. Junto con la forma es una sustancia de este mundo. Se nos ha concluido el tiempo de esta hora. Entramos en la segunda sección. Recuerden que hay que esperar unos 15 minutitos por la grabación. Nos vemos entonces en 15 minutos. Hasta ahorita.